Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Elena y el día de hoy estaremos hablando referente a un tema que te puede interesar muchísimo en relación a el trasplante de médula ósea. Vamos a hacer un pequeño recorrido respecto a las generalidades de este tipo de trasplante en específico. Conoceremos las indicaciones como tal que deben de seguir un paciente que quiere ser trasplantado de médula ósea, así como también las manifestaciones clínicas que el paciente puede llegar a presentar una vez que el paciente es trasplantado. Conoceremos también las reacciones inmunológicas que el paciente puede tener si dado sea el caso presenta un rechazo al trasplante de la médula ósea y el tratamiento en específico que se debe de seguir para poder realizar este tipo de trasplante. Así que acompáñanos en este video. Bueno, hoy empezaremos a hablar un poco referente a qué es el trasplante de la médula ósea. El trasplante de la médula ósea es también conocido como el trasplante de las células progenitoras hematopoyéticas. Es muy sencillo realmente la realización del mismo, pero es muy complejo, ya que pues obviamente es un procedimiento terapéutico que se emplea para el empleo de, por ejemplo, el reemplazar las células, por ejemplo, en la leucemia. La idea central es de que con las células sanas puedan reconstruir la hematopoiesis. Y existen dos tipos de este trasplante de médula ósea. Uno es el autólogo, que pues prácticamente se basa en las propias células del paciente, y el otro es el halogénico. El halogénico es cuando una persona ajena al paciente quiere ser el donador y entonces cumple con las características de compatibilidad. ¿Cuáles serían las indicaciones que se deben de seguir para un trasplante? Pues por ejemplo, en una leucemia mieloide, en una leucemia linfoblástica, en la enfermedad refractaria de caída y también pudiera ser en la parte citogenética o biología molecular. Para las etapas del proceso del trasplante de la médula ósea, lo primero que se va a realizar es la evaluación pre al trasplante, donde obviamente el médico, quien va a llevar a cabo este tipo de intervención, va a realizar una historia clínica del paciente y una vez con eso va a generar una clasificación en específico para ver si hay riesgo de que exista algo dentro del proceso que se va a llevar a cabo. Entonces también es importante perfilar las personas que van a ser los donadores, es decir, también a ellos se les debe de hacer una preevaluación y pues ya una vez que se haga esa evaluación, viene ahora la evaluación de los órganos. Por ejemplo, pues puede ser del cardíaco, del pulmonar, del hepático y del renal. Posteriormente pasaremos a la evaluación de infecciones latentes que se puedan estar presentando. Un ejemplo de ello puede ser el VIH y finalmente también la realización de la evaluación psicológica que debe de ir en compañía con el tema médico. Para la evaluación del pretrasplante vamos a considerar la tipificación del HLA y lo ideal generalmente es de 8-8 o 10-10. Respecto a la valoración cardíaca, hepática, pulmonar y renal, también debemos de considerar el tamizaje infeccioso completo que este paciente pueda llegar a tener y recordemos que es muy importante recabar el consentimiento informado en los pacientes. Para las bases inmunológicas del trasplante hay que recordar cuáles son las principales células que van a participar en el rechazo de este injerto. Y pues no es nada más y nada menos que los linfocitos T con el receptor CD4 y CD8+. Recordemos que estas son células centrales
del rechazo. Pero ahora, ¿cuál va a ser el mecanismo? Bueno, pues el mecanismo va a consistir en reconocer justamente estas moléculas en el donador como no propias. ¿Para qué? Pues para que se active la vía del reconocimiento directo de la HLA intacto y posteriormente pasar al reconocimiento indirecto de los péptidos donadores que justamente se van a presentar por la APC del receptor. Hablaremos un poco acerca ahora de los CD8 más tóxicos. Recordemos dos cosas fundamentales. La primera es que liberan perforina y granzimas y inducen justamente a la apoptosis del injerto. Y en cuanto a la CD4 más TH1, estas igual secretan IFN y factores de transferencia alfa. Posteriormente también hay que recordar que estos CD4 más amplifican la respuesta inflamatoria en el paciente. Pero ¿qué pasa entonces con las células NK del receptor? Pues estas ya sabemos que tienen un papel interesante porque obviamente nos ayudan a detectar ausencia de la self-HLA. Y si el injerto no expresa justamente esta HLA, la inhibición esperada va a activar justamente la NK y va a liberar lo que ya hemos mencionado, perforina y granzimas. Y las NK pueden ser determinadas justamente en el rechazo temprano que va a generar pues el paciente ante este tipo de trasplante. También aquí van a participar las células dendríticas del receptor. Recordemos que estas son las principales presentadoras del antígeno APC y estas procesan antígenos del donador, activan linfocitos T vírgenes, entonces inicia la cascada inmunológica y hay activación. Si no hay activación de APC, no va a haber un rechazo significativo que clínicamente nos marque positivo para que exista pues este tipo de situación. Y no por ser menos importante, también están los linfocitos B y los anticuerpos anti-HLA. Prácticamente se activan con el complemento y pueden generar rechazo humoral en el paciente. Y estos son sólidos y se desarrollan anticuerpos como en un antidonador. Ya vimos cuáles son las células que se relacionan con este trasplante de médula ósea, pero ahora vamos a ver cómo las células participan justamente en la enfermedad del injerto Bissell-Huésped. Entonces tenemos tres fases. La primera fase es la activación inicial, donde existe un daño tisular y entonces va a crear un ambiente que va a generar inflamación. En la fase 2 se va a activar los linfocitos T donadores. Estos linfocitos T ya sabemos que pueden ser los CD4 o los CD8 más. Estos van a asociarse al daño que se va a tener persistentemente porque son citotóxicos y van a ayudar a destruir el epitelio. Después, en la fase 3, vamos a tener la amplificación inflamatoria y ahí va a haber macrófagos. Los macrófagos también vamos a tener ahí los neutrófilos. Y, por ejemplo, en este caso, estos van a ayudar a potenciar el daño tisular, van a liberar los llamados NETs y van a ampliar la inflamación. Esto nos puede ayudar inclusive a generar pues algunos tipos de inflamaciones, por ejemplo, los del efecto de injerto contra la leucemia, que son los GVL.
Para el caso del acondicionamiento al paciente, hay que tener en cuenta que primero hay que erradicar la parte tumoral, posteriormente hay que inmunosuprimir y finalmente pues hay que llegar al nicho medular. ¿Cómo vamos a preparar al paciente para que pueda ser trasplantado medularmente? Pues primero vamos a eliminar las células malignas, vamos a crear un espacio para que las nuevas células puedan llegar a ser las progenitoras y vamos a inmunosuprimir para evitar el rechazo de este tipo de trasplante. Una vez que ya se tiene la compatibilidad de la HLA 8.8 como mínimo, entonces y después de realizar la evaluación tanto médica como psicológica y haber levantado el expediente completo con su historia clínica, pasamos a realizar las inmunizaciones al día. Y ya que se tiene el consentimiento informado, ahora sí, vámonos a la estimulación con GCSF para la sangre periférica y la aspiración para la médula ósea. Y quizás en este punto del video nos estamos preguntando cómo obtenemos o cómo procesamos las células del donador. Y pues bueno, primero hay que tener si es de fuente progenitora o si bien va a ser de sangre periférica, de médula ósea o de cordón umbilical. Solamente que si va a ser de sangre periférica hay que considerar que el CD34 más debe de generar una recuperación rápida. Entonces se prepara al paciente y se le va a poner a través de IV las células de los donantes y se debe de estar monitoreando al paciente para poder ver cómo va justamente cuando se está haciendo este proceso. Y ya una vez que se está realizando el monitoreo del paciente, se va administrando algunos medicamentos, como por ejemplo los antihistamínicos y los esteroides, por si en ese momento hay algún tipo de reacción. Y pues no va a ser así como que de la noche a la mañana vamos a tener una recuperación de las líneas que se van a estar perdiendo. Por ejemplo, para poder recuperar los neutrófilos, aproximadamente va a variar como de 10 a 21 días. Y las plaquetas, eso sí son más, de 21 a 35 días. La biometría hemática, pues debe de ser un chequeo diario para poder ir viendo cómo va a ir haciendo estos cambios. Y pues obviamente sabemos que este tipo de vigilancias se deben de realizar porque este tipo de pacientes, o sea, es muy común de que tengan infecciones y que salgan por ahí de la nada. Cuando hablamos de las bases inmunológicas y de la fisiología del rechazo en este tipo de trasplante de médula ósea, nos referimos principalmente a dos tipos. El primero es el rechazo primario y el segundo es la enfermedad del injerto. En la primera, que es la del rechazo primario, esta se va a dar al trasplante. Y pues básicamente el mecanismo es que el sistema inmune va a destruir las células del donante. Y en la segunda, que son la enfermedad del injerto, esa va a pasar después de que se realice el trasplante. Y básicamente pues las células T del donador van a empezar a atacar los tejidos del receptor. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que hubo un rechazo del injerto? Pues va a haber muchísima fiebre y, como ya lo dije, va a haber infecciones recurrentes en el paciente porque hubo un problema en el tema de la recuperación de neutrófilos y de plaquetas. Para las manifestaciones clínicas de la enfermedad del injerto, van a ser 3. Por ejemplo, en la aguda va a haber exantemas, va a haber diarrea y hiperbilirrubinemia. Perdón, es que no puedo pronunciar bien. Y en la crónica pues va a haber fibrosis cutánea y síndrome seco. En los órganos blancos vamos a tener
problemas en la piel, en el hígado y en el tracto gastrointestinal. Una vez que se haga el procedimiento, no se debe mandar al paciente nada más así. Hay que dar indicaciones tanto a él y como a su familia. Y las indicaciones que se hacen antes de trasplantarse deben de, primero, educar al paciente y decirle cómo va a ser el procedimiento, decirle de los riesgos que va a tener, como por ejemplo las infecciones y diferentes tipos de sangrado, y también decirle de la importancia de la adherencia a los medicamentos que este paciente debe de considerar que va a estar tomando. Ya cuando está en la hospitalización para realizar este tipo de tratamiento, hay que considerar y decirle al paciente que debe de estar aislado, que debe tener restricción en cierto tipo de alimentos, por lo cual tiene que tener un acompañamiento con un nutriólogo que le dé una dieta de acuerdo a lo que el paciente en ese momento puede comer. Por ejemplo, no puede comer alimentos crudos para nada. Debe tener un control estricto de su temperatura. Y después del trasplante hay que revisar si existen las manifestaciones que en su momento ya mencioné, que pueden ser de alarma. Tener control en las dosis y en los niveles inmunosupresores, y también pues estar consultando frecuentemente a través de la biometría hemática si existen cambios en la hematología. Ahora, hablando un poco acerca de la profilaxis y el tratamiento que el paciente debe de seguir, pues este debe ser un tratamiento inmunosupresor. Entonces, aquí hay que considerar los inhibidores de la calcineurina, el metotrexato a dosis bajas y también los esteroides en primera línea en el caso de que se llegue a presentar la enfermedad del injerto de manera aguda. Y también hay que considerar algunos esteroides como el ruxolitinib. Es un poco complicado de pronunciar, pero en realidad nos ayuda igual para la enfermedad del injerto. Y además hay que considerar que pues la verdad, para poder realizar este tipo de procedimientos hay que invertir un poquito de dinero en todo lo que se tiene que llevar a cabo, porque pues si las cosas salen bien, se invierte, y si las cosas también salen mal, también podemos invertir. Entonces hay que hablarle siempre al paciente con la verdad y decirle los pros y los contras, y también considerar que este tipo de procedimientos sean mejor llevados por una institución que puede cubrir todos los gastos y manejar todo tipo de complicaciones. Y entonces, a manera de repaso y rápida, el tratamiento previo que debemos de considerar para el trasplante, para acondicionar al paciente, debemos de considerar el busulfán más la ciclofosfamida. Y en el caso del acondicionamiento de intensidad reducida, podemos considerar el fludarabina más busulfán. Y para el tratamiento para prevenir el rechazo, como por ejemplo como preventivo de la enfermedad de injerto, pues hay que considerar el traclolimus más metotrexato. Y si ya dado el caso se establece la enfermedad del injerto, pues ahí ya podemos considerar el metilprednisolona de 2 miligramos al día. Y el tratamiento de soporte, pues recordemos que debe de incluir antimicrobianos, y pues hay que considerar también las 5 etapas para el paciente: acondicionamiento, inmunosupresión, manejo de rechazo, la profilaxis infecciosa y el seguimiento a largo plazo. Y pues prácticamente esto sería alguna de las generalidades que debemos de conocer de este tipo de trasplante de médula ósea. Es a manera de conocimiento para darnos un panorama de lo que se hace y cómo lo podemos manejar en medicina. Gracias.